Sí, buenos días. Le damos la bienvenida a esta presentación que se comparte desde las diferentes plataformas digitales de la Casa de las Américas en el marco y en el escenario de la Feria Internacional del Libro de La Habana, dedicada a Brasil como país invitado de honor. Es un gusto para el Fondo Editorial Casa de las Américas presentar el resultado de una coedición con Ediciones Inubicalistas y la Universidad de Valparaíso, con el título Chile al desnudo, de Luis Corbalán. Y me acompaña en este escenario el profesor e investigador Luis Suárez Salazar, con una amplia experiencia desde el punto de vista de la investigación en el ámbito de los procesos revolucionarios en la América Latina, de las relaciones exteriores de la América Latina, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba, miembro del UNIAC, y quien además es un amigo de la Casa de las Américas. Creo que, bueno, el año pasado estuvimos celebrando el aniversario de la segunda declaración de La Habana. Tuvimos la oportunidad de hacer también un encuentro por acá y una presentación. Y además tuvo, o sea, este volumen que él comentará, tuvo el gesto, la amabilidad de leerlo casi que en tiempo récord y con la minuciosidad con que siempre nos tiene acostumbrados. Así que es un gusto que esté acá con nosotros y compartir esta presentación, este nuevo volumen del Fondo Editorial Casa de las Américas y Ediciones Inubicalistas. Luis. Bueno, ante todo, ¿no? Yo estoy obligado a agradecerle, ¿no?, a los editores de este libro y en particular a mis colegas, amigos, compañeros de acá de Casa de las Américas, porque me han dado un gran privilegio, que es leer, por lo que me ha dicho Fernando Luis, uno de los 30 ejemplares en soporte papel que se ha publicado sobre esta obra. Seguramente eso se va a mostrar en algún momento, pero el libro está escrito por el máster en Historia, doctor en Estudios Americanos, profesor del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, que es uno de los coeditores del libro, Luis Corbalán Márquez. Digo esto, siempre hay que poner el apellido porque, por supuesto, en la historia de Chile se recuerda siempre a Luis Corbalán, el secretario general durante mucho tiempo del Partido Comunista de ese país. Y también porque, aprovechando las ventajas que tienen los medios digitales, pues estamos presentando este libro, yo diría que para los lectores hispanoparlantes, el libro solo está en ese idioma, de diferentes países del mundo, pero particular para los lectores de nuestra patria grande, de nuestra madre América, de nuestra América, y en esa perspectiva y en esa lógica, este libro yo me atrevo a decir, después de haberlo revisado, como decía Fernando Luis, un poco apresuradamente, pero de todas maneras fue un libro que desde que empecé a leerlo no lo pude soltar. O sea, de esos libros que te atrapan desde que tú empiezas a leerlo, desde que tú miras el índice, la multiplicidad de temas que va abordando, cómo lo va abordando además todos esos temas desde una perspectiva lógico-histórica, cómo lo va abordando además a partir de conceptos teóricos metodológicos del marxismo, o sea, que es, por supuesto, el punto de referencia teórico que emplea Luis Corbalán, el autor de este libro, a lo largo, 25 capítulos, ¿correcto? 600, no sé cuántas páginas impresas, 680 páginas aproximadamente impresas. Pero, además de eso,
con un soporte hemerográfico, bibliográfico y documental envidiable a la hora de reconstruir todo la historia que se propone desarrollar en el libro, que realmente es una historia que comienza, o sea, se plantea prácticamente, de ahí el título del libro, Historia del Chile Contemporáneo, desde los comienzos, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, o sea, va haciendo algunas referencias alrededor de la propia historia, de los antecedentes, si pudiéramos llamar así, de la historia chilena y cómo en ese proceso histórico se van configurando las diferentes fuerzas políticas de la izquierda chilena, particularmente el campo, el Partido Comunista de Chile, el Partido Socialista de Chile, como una de las fuerzas principales de la izquierda, cómo a su vez se va conformando lo que va después a constituir el bloque de la derecha, que previamente estaba dividido en dos partidos, el liberal y el conservador, y después ya fundan un partido único de la derecha, el Partido Nacional. También trabaja el libro a la hora de explicar todo este proceso, cómo se va desarrollando lo que conduce a crear el tercer polo, las tres fuerzas. O sea, estaba a la derecha, primero Partido Liberal, Partido Conservador, que luego se transforma en el Partido Nacional, las fuerzas de la izquierda, que son las que van a constituir como primera expresión unitaria el llamado Frente Revolucionario de Acción Popular, FRAP, en este caso liderado por Salvador Allende, y el proceso que va constituyendo un centro político donde coexisten o van a interactuar en ese centro político también algunos partidos de vieja data en Chile, como era el Partido Radical, pero empieza a aparecer el Partido Demócrata Cristiano como esa tercera fuerza que va a entrar y que de hecho eran lo que en Chile se le llamaban los 3/3. Cada una de esas fuerzas tenía aproximadamente los 3/3 del electorado. Pero ahí, dentro de ese proceso formativo, y Corvalán se detiene en eso, viene en la historia lo que probablemente fue el primer gran susto que recibió la derecha chilena, que son las elecciones presidenciales de 1958, donde de hecho gana las elecciones, candidato de la derecha, Alessandri, pero Allende queda muy cercanamente, o sea, aparece el Frente Revolucionario de Acción Popular como la segunda fuerza política del país. Y en ese momento, además del proceso que se va a dar de unificación de la derecha, ya empieza a aparecer todo el apoyo que le empieza a brindar Estados Unidos a la democracia cristiana. Todo eso está documentado en el libro, o sea, cómo la conversión de la democracia cristiana, la consolidación, como la tercera fuerza política del país, de hecho, es una parte de la política de Estados Unidos. La política de Estados Unidos no solo hacia Chile, sino la política de Estados Unidos, particularmente de la administración de John F. Kennedy, de levantar una alternativa a la revolución cubana en el continente. Ahí está una piedra, o sea, un elemento central que Corvalán trabaja mucho y con suficientes datos de cómo todo lo que hace la administración de Kennedy, la administración Johnson, el multimillonario financiamiento, el millonario, multimillonario, porque fueron 2, 3, 4 millones y medio, que ya fuera de manera directa o indirecta, todo esto muy soterrado, por supuesto, para lograr que el Partido Demócrata Cristiano pudiera convertirse en la fuerza política que ellos visualizaron como capaz de contener la fuerza del movimiento popular.
también, insisto, dentro de la lógica de convertir a Chile, ya la administración Kennedy, como una especie de espejo de la Alianza para el Progreso. Y esto lo remarco porque una de las cosas que Corvalán insiste a lo largo de su texto es que no se puede entender todo lo que pasó en Chile antes, durante el gobierno de la Unidad Popular y, por supuesto, durante la dictadura de Pinochet, si no se estudia la historia de la política de Estados Unidos, no importa cuál fuera el gobierno temporal, porque transitaron del gobierno de Kennedy al de Johnson y después al de Nixon, para hablar que era simplemente evitar a toda costa que en Chile se fuera a producir una victoria popular, a toda costa. Y ahí también, pues, por supuesto, se detiene con todo documento, además utilizando los propios documentos de Estados Unidos, los documentos de la llamada Comisión Church, que ha hecho un estudio de todo lo que hizo Estados Unidos, que condujo a la dictadura y que después al respaldo de todos los crímenes cometidos por la dictadura de Pinochet. Eso está perfectamente dibujado, está perfectamente documentado en el libro. Y ya viene todo el proceso mismo que antecede, lo detalla muy bien, que antecede a la victoria de Allende. Lo que hace y trata de hacer los Estados Unidos desde el triunfo de Allende para evitar que Allende fuera apoyado por la Cámara de Representantes como reconociendo su victoria. ¿Por qué? Porque también Allende no había sacado los suficientes votos, era la primera mayoría, no había sacado los suficientes votos para que se le investirlo como presidente según la lógica de la democracia y de la Constitución chilena, si no era ratificado por la Cámara de Representantes. Y ahí viene todo un plan de Estados Unidos en esos breves meses, vamos a decir de septiembre, elecciones, a la fecha en que Allende es investido como presidente, todo un plan para tratar de evitarlo. Y está muy documentado incluso cómo la embajada de los Estados Unidos, ciertos sectores también militares, empezaron desde ahí a dar los primeros pasos y a hacer las primeras acciones terroristas precisamente para tratar de evitar el triunfo y movilizar a las Fuerzas Armadas para que impidieran el golpe de Estado, neutralizando a lo que bien se llamó en Chile, y él también documenta eso, los sectores constitucionalistas de las Fuerzas Armadas, que existía un sector constitucionalista de las Fuerzas Armadas. Y él detalla todo eso, y cómo el asesinato del entonces jefe del ejército, Schneider, es una operación hecha desde la Embajada de Estados Unidos en Chile. Pero el proyecto no era asesinarlo, el proyecto era secuestrarlo para generar la crisis, un secuestro, una fuerza que no se sabían y por supuesto seguramente iban a empezar a responsabilizar, a tratar de responsabilizar a fuerzas de la izquierda para crear las condiciones que impidieran el triunfo de Allende. Todo eso está lo va documentando. Lo va documentando y va, como yo creo que te comenté cuando terminé el libro, es como si él fuera armando un rompecabezas, poniendo cada una de las piezas cómo se van comportando y cómo se van anudando, internas y externas, porque también ahí está metido el Vaticano, ¿no? El Vaticano apoyando a la democracia cristiana, dándole apoyo a la democracia, cuando aquello, por supuesto, todavía no había teología de la liberación, no había el compromiso de la Iglesia, sino todo también la impronta anticomunista del Vaticano, del Papa, impulsando lo que iba a ocurrir en Chile. Bueno, ya después viene otra, no lo voy a llevar por capítulos, sino voy a decir otro gran momento de análisis del autor, que es el proceso mismo del gobierno de la Unidad Popular chilena, que va desarrollando todos los obstáculos que se van presentando
por parte de la derecha, también de la democracia cristiana, para tratar de hacer ingobernable el proceso de la unidad popular e ir creando todas las condiciones políticas, militares, para ir preparando el golpe de Estado contra Allende. O sea, prácticamente pudiéramos decir que el golpe de Estado contra Allende se empieza a planificar desde antes de que él asumiera la presidencia. Pero después se va anudando todo aquel proceso, igualmente multimillonario respaldo de los Estados Unidos, también de algunos de sus aliados europeos, que los va mencionando, para producir la derrota, el derrocamiento de la Unidad Popular chilena. La democracia cristiana durante cierto tiempo vacila con relación a si apoyar el golpe de Estado, pero al final termina sumándose a todo el plan golpista. A partir del año de 1971, él lo explica, a partir de un atentado supuestamente atribuido a una organización popular del que había sido ministro de gobierno del presidente de Frei. Y a partir de ahí a la democracia cristiana se hace una ruptura total. Pero no solo se queda en mirar ahí el campo de la derecha, sino también aborda un tema que a mí me gusta insistir a la hora de presentar eso, porque es una gran lección, cómo las propias contradicciones dentro de las fuerzas integrantes de la Unidad Popular se convierten igualmente en un obstáculo en cierto momento para poder articular las fuerzas necesarias para contener o evitar lo que ya empieza a ser muy evidente, que era el plan golpista impulsado por los Estados Unidos, por sus aliados, incluyendo los europeos, y, por supuesto, utilizando el sector, no sé cómo llamarlo, si fascista, neofascista, de las Fuerzas Armadas chilenas, que están conspirando, empiezan a conspirar junto para derrocar a Allende. Eso me parece que es un momento también muy importante que tiene el libro. Después ya, por supuesto, cuando se produce el golpe, el autor recrea con todos los documentos disponibles toda la política criminal desarrollada por el gobierno de Pinochet y por las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la derecha, porque ahí el Partido Demócrata Cristiano es marginado, fundamentalmente con el apoyo del Partido Nacional, y va demostrando primero que todo eso fue respaldado por el gobierno de Estados Unidos, pero también va demostrando cómo toda esa situación creada alrededor del golpe de Estado le va abriendo a convertir a Chile en uno de los experimentos de los Chicago Boys, o sea, de todo lo que va a ser la lógica de lo que después se va a llamar el neoliberalismo. Y como incluso sectores de la derecha y del capital vinculado a la derecha así estuvieron haciendo resistencia, que finalmente terminaron asumiendo y viendo la dictadura funcional a los intereses del gran capital, no solo del gran capital interno chileno, sino de los grandes monopolios estadounidenses y de otros países, para apropiarse de la riqueza de Chile, desnacionalizar incluso lo que había estado nacionalizado en Chile, en algunos casos, y nacionalizado durante el gobierno de la Unidad Popular chilena. Entonces, todo eso viene muy detallado, las torturas, las desapariciones, o sea, todo el plan que se desarrolla para evitar, erradicar toda posibilidad, que era el plan, por supuesto, de Pinochet, del sector fascista de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de la derecha, era evitar que nuevamente en Chile se pudiese producir. Y todo eso, por supuesto, va a lo largo de la narración que hace de la dictadura, y ahí entonces también empieza a aparecer algo que va a tener consecuencias posteriores, que es cómo la socialdemocracia europea empieza a trabajar sobre los dirigentes políticos chilenos
que están en el exilio, muchos de ellos, los que fueron, empiezan a trabajar para lograr fracturar la alianza que se había venido produciendo entre el Partido Comunista, el Partido Socialista, los radicales que entraron también y otras fuerzas, como fueron, para poner uno que él menciona, el MAPU obrero campesino, que venía, sectores de la izquierda cristiana que habían entrado, y por supuesto destruir toda la resistencia del movimiento popular, incluyendo toda la desarticulación de las organizaciones obreras, la Central Única Trabajadora de Chile, una central potente, o sea, todo el proceso que se desarrolla para destruir toda posibilidad de resistencia. Y obviamente ya ahí también él empieza a incursionar, como a partir del año 92, 93, empieza una crisis de la propia dictadura, una crisis que ya al final es una crisis que se va de alguna forma a tornar insuperable por la dictadura, porque ya empieza el declive de Pinochet y cómo empiezan a moverse entonces esas mismas fuerzas que lo habían estado apoyando para buscar una solución para sacar a Pinochet del... Viene entonces el famoso referendo, plebiscito, donde finalmente el pueblo chileno vota mayoritariamente por el no, o sea, la no continuidad de la dictadura, y él también ahí se detiene de la resistencia que, a pesar del no, Pinochet y los sectores que lo estaban apoyando, pero hasta que vienen precisamente sus mentores los Estados Unidos y te tienes, no, te tienes que ya, ¿no? Se van a crear y le crean todas las condiciones de todas formas para que no fuera enjuiciado ni él, ni los torturadores, ni los asesinos de la... Pero ya comprenden que no pueden mantener eso y entonces crean el mecanismo de salida apoyando otra vez a las fuerzas de la democracia cristiana, que la retoman, después de haberla abandonado, retoman a la democracia cristiana tal y como habían hecho en los años 60, los comienzos de los 60. Y ahí es donde viene entonces Patricio Aylwin, sí, como el primer presidente constitucional dentro de un acuerdo, ¿correcto? No. De que no se iba en lo absoluto a juzgar los crímenes de la tiranía. O sea, bien, una especie de concertación para garantizar la impunidad y, por supuesto, que Pinochet continuara disfrutando de todos sus privilegios, y él lo demuestra de los millonarios recursos que se robó y se llevó fuera de Chile. Y ya después de eso viene entonces todo el proceso que se va a dar dentro de los propios partidos. Bueno, vimos cómo se va entonces lo que había sido siempre el proyecto de la izquierda, socialista, comunista, con sectores del Partido Radical, cómo eso se va desintegrando y se empieza a provocar una fragmentación política de lo que había sido la poderosa izquierda chilena. Y él se detiene en el viraje de algunos viejos dirigentes socialistas que dentro de la concertación que hacen, pues ya van a entrar también a conformar gobierno, como es el caso de Ricardo Lagos, que venía del gobierno socialista. Y ahí también vuelve otra vez a desarrollar cómo se van moviendo todas las fuerzas, todos los partidos políticos, desde la salida de Pinochet, desde el retorno a la democracia con el primer gobierno de Aylwin hasta todos los gobiernos posteriores que se fueron instalando, civiles que se fueron instalando en Chile, incluyendo gobiernos como el de la Concertación o el gobierno de la llamada Nueva Mayoría, que es el gobierno que finalmente lleva a una alianza y a un cambio de la posición del Partido Comunista de Chile con su alianza con la fuerza, en este caso, que había estado vinculada al segundo gobierno de Michelle Bachelet, la presidenta Michelle Bachelet. Todo ese recorrido lo va haciendo, repito, con minuciosidad de detalle, con un enfoque muy profundo, pero vuelve a rearmar
las piezas del rompecabezas que mencionaba antes para trasladarle a los lectores del libro una imagen muy nítida de lo que ha ocurrido en Chile desde el gobierno de Patricio Aylwin, que es el primer gobierno civil, la salida de Pinochet, como ya mencionamos, hasta lo que el libro llama, que es la frontera que toma el gran estallido social de octubre del 19. De octubre del 19, que es un poco como el momento en que él ya va cerrando su reflexión, pero repito, con la misma minuciosidad de ir reconstruyendo cómo se fueron dando todos esos procesos. Claro. Cómo desgraciadamente sectores importantes de la izquierda chilena son cooptados, empiezan a formar parte también del mecanismo político, uno, de evitar que se produzca un cambio de la Constitución que había dejado Pinochet, la Constitución de 1980 en Chile. Dos, para evitar totalmente que ningún gobierno se fuera a plantear una revisión de toda la política económica neoliberal que se había venido aplicando desde la dictadura, los finales de la dictadura hasta en adelante. O sea, es todo un proyecto, y ahí está metido Estados Unidos, está metido Europa, o sea, todas las fuerzas, más las fuerzas del capital monopólico ya chileno y transnacional, que han logrado recuperar el control de los pilares básicos de la economía chilena y del país. Por supuesto, en esa historia hay cosas que uno puede decir desde una mirada, o desde mi mirada, que con toda modestia le he dedicado mucho tiempo desde muy joven a estudiar los procesos de Chile como parte de mi mirada de lo que ocurre en América Latina. Hay cosas que podrían profundizarse, podrían plantearse, o sea, los propios procesos que se dan dentro del Partido Comunista de Chile, para poner un ejemplo, como el Partido Comunista de Chile, que durante cierto y mucho tiempo había sido muy reticente a emplear la lucha armada, dentro del propio partido surge una fuerza militar, el Frente Manuel Rodríguez, un proyecto militar del partido, y cómo ese proyecto militar le plantea realmente un reto a Pinochet. Bueno, fracasan algunas de las operaciones de armas, la captura de unas armas que habían llegado a Chile, dicho sea de paso, gracias a la solidaridad de la Revolución Cubana, que en todo momento apoyó al gobierno de la Unidad Popular Chilena. Yo digo, a partir de mis propias vivencias, empezó a apoyar a la Unidad Popular antes del gobierno de la Unidad Popular Chilena, y empezó incluso, a pesar de la situación política e ideológica que había en América Latina, en los debates y luchas pacíficas, lucha armada. Sí. Ahí tenemos una de esas cosas que a mí me gusta siempre mencionar, la visión de Fidel. Fidel fue probablemente uno de los primeros que comprendió que podía darse esa victoria de la Unidad Popular Chilena, y se le dio todo el apoyo que la revolución pudo darle a las fuerzas de la Unidad Popular Chilena, y también a otro movimiento que desgraciadamente prácticamente se extinguió, que era el movimiento de izquierda revolucionaria, sí, el MIR, que él también va reflexionando sobre la historia del MIR, las contradicciones no solo entre la Unidad Popular, sino también cómo el MIR no comprendió la situación concreta y empezó a desarrollar su propio proyecto supuestamente militar para poder enfrentar un golpe, porque se veía venir, pero no tuvo fuerzas tampoco el MIR para enfrentar aquella situación que está. Y entonces, ahí, todo eso, yo digo, es con mucho lujo de detalle, muy documentado, muy fundamentado. No hay afirmación que no tenga importante, que no tenga un respaldo, que no tenga documental, hemerográfico.
o testimonial, ¿no?, de personas participantes. Y eso, por supuesto, yo digo que a los lectores del libro, sobre todo lo que, como es mi caso, tratamos de seguir la evolución de la política chilena, nos ayuda a entender y mirar qué ha pasado desde el 19 hasta la actualidad. Ahora, claro. Hasta ahora. O sea, nos ayuda a entender cómo dentro de la fragmentación política, tanto de la izquierda como de la derecha y del centro, pues en Chile proliferaron una inmensa cantidad de partidos, movimientos políticos, es lo que va a abrir el camino para la victoria de Boric, ¿no?, el actual presidente de Chile, como sin embargo ni las fuerzas, vamos a decir, de lo que ahora se le llama de izquierda, progresistas, que finalmente terminaron apoyando la candidatura de Boric, digo finalmente porque Boric al comienzo parecía que no iba a ser la figura. Y Boric era de la generación esa que había venido protagonizando las protestas, sí, tanto desde los estudiantes secundarios, los pingüinos, los universitarios y después toda la protesta. ¿Cómo no logran crear la correlación de fuerza para modificar la Constitución de 1980, la Constitución pinochetista? O sea, el primer intento, como se sabe, el proyecto preparado es derrotado por la fuerza de la derecha. Después viene la derecha, arma toda una cuestión para hacer una reforma constitucional, la presenta y también es derrotada, pero está ahí, incólume, de alguna manera, con algunas pequeñas modificaciones, la dictadura heredada de Pinochet. Y en ese orden, y con esto quiero terminar, también va trabajando mucho los cambios de mentalidad en la subjetividad que se va produciendo dentro del propio sujeto popular chileno, dentro de los propios sectores, ¿no?, populares, y menciona, yo creo que con suficiente detenimiento, pero de todas maneras sí menciona cómo dentro de esos sectores que continúan dando una pelea histórica en Chile está todo el movimiento de los pueblos originarios, el tema de los mapuches, como una fuerza que ha venido defendiendo sus derechos ancestrales en todos estos años. Bueno, por todo eso yo simplemente, lo que creo que te decía, que podía resumir diciendo que para mí este libro, Chile al desnudo, muy bueno el título, sí, porque desnuda todos estos procesos que estamos dando y todo este recorrido que hace hasta toda la historia, hasta el estallido social del 2019, pues por supuesto nos ayuda a comprender esa historia, que es muy importante no solo para Chile, sino la comprensión para el resto de América Latina y el Caribe, por lo que ya venía diciendo, por cómo todo esto va siendo articulado con los planes norteamericanos, con los planes de la socialdemocracia europea, de los socialcristianos europeos, cómo va articulando todo este proceso, y obviamente para mirar la implicación que tienen los procesos que se están dando en Chile en estos momentos, en estos minutos, en los otros procesos de cambio, reforma, contrarreforma, revolución, contrarrevolución que se están dando en el resto de los países de nuestra patria grande en estos momentos. Recomiendo realmente la lectura de este libro, para mí imprescindible para entender, repito, no solo lo que ha ocurrido en Chile, sino sus implicaciones para nuestra patria grande. Gracias. No, gracias a usted, Luis. Yo comentar que, bueno, el libro forma parte o es publicado como parte de la colección en nuestros países, específicamente en la serie Estudios, y junto a agradecerle su lectura, su presentación, su análisis, quiero agradecer al propio autor, a Luis, que todo el tiempo estuvo al tanto
y dando seguimiento al proceso de edición. Estuvo siempre disponible para cualquiera de las dudas y las consultas que hicimos, y a los compañeros tanto del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso como de Ediciones Inubicalistas, que contribuyeron a que este volumen pudiera ponerse en circulación, pudiera estar al alcance de los lectores y las lectoras, y bueno, ahora con mayores posibilidades en el caso de Cuba. Quiero concluir esta presentación leyendo unas palabras que nos envió el propio autor, Luis Corbalán, y que sirven para cerrar esta presentación que hacía Luis. En primer lugar, quisiera dar mis agradecimientos a la Casa de las Américas por interesarse en editar el libro que se presenta hoy, haciéndolo llegar al público cubano. De igual modo, deseo reconocer el profesionalismo y la alta calidad del trabajo de edición que su personal especializado llevó a cabo en relación con el mismo. Yo apuntaría acá el trabajo realizado por la editora Nislady Flores y por la correctora Ana María Caballero, que fue de mucha constancia y de mucho seguimiento también. En cuanto al libro, debo decir que en su parte fundamental fue escrito obedeciendo a la necesidad de responder a los planteamientos de la historiografía conservadora chilena. Esta se empeña en presentar la historia del país en términos que no se condicen con la realidad, intentando legitimar con ello una dominación de clase que siempre se ha valido de la violencia estatal y paraestatal. Dicho propósito de la historiografía conservadora chilena tiene una de sus expresiones principales en su esfuerzo por legitimar el golpe del 11 de septiembre y la dictadura del resultante, la que, como se sabe, instauró en el país el modelo neoliberal. Esa historiografía, por lo demás, se caracteriza por minimizar las extremas violencias que dicha dictadura ejerciera, o bien considerarlas como necesarias dada la crisis que, a su juicio, el país vivía por entonces. Interpretación que, por otra parte, ignora del todo el decisivo rol que los Estados Unidos, algo que usted también remarcaba, jugaran y siguen jugando en los sucesos nacionales, desde el propio golpe. El libro que se presenta hoy, junto con criticar la mencionada visión y poner en evidencia su funcionalidad política, propone una interpretación del todo opuesta de la historia nacional. Dentro de ella, sitúa el golpe del 11 de septiembre con sus respectivos antecedentes históricos, a la dictadura resultante del mismo, con sus crímenes masivos, con la estrategia que hiciera de los recursos del país tanto a la oligarquía, con la entrega que hiciera de los recursos del país tanto a la oligarquía local como a las empresas transnacionales, y a la llamada transición a la democracia que vino después, la que consolidó el modelo neoliberal instaurado por el régimen pinochetiano. Procesos en los que intentamos poner en evidencia la decisiva intervención, reitera la idea, que le cupa al gobierno de los Estados Unidos. Un aspecto relevante del libro consiste en su empeño por explicar la magnitud de los crímenes cometidos por la dictadura instaurada el 11 de septiembre. En este sentido, entre otros, se da gran importancia a los factores ideológicos. Considera que estos constituyeron uno de los prerequisitos de tales crímenes, estando conformados por las concepciones nacionalistas, las que caracterizaron por postular la existencia de una especie de mal absoluto. En este caso, era la izquierda marxista ese mal absoluto, que, prosperando al interior del régimen demoliberal, con su sola existencia atentaría en contra de un bien absoluto que sería la nación. Según este esquema, la pervivencia de la nación tendría como prerequisito la eliminación de dicho supuesto mal absoluto, lo que solo sería posible poniendo fin al régimen demoliberal e instaurando en su lugar regímenes de autoridad, con sus correspondientes violencias. Tal era, en síntesis, la ideología en la que la dictadura fundamentó sus crímenes. El libro argumenta que esa ideología, que en parte fundamental no hacía sino reseccionar ciertas concepciones de la extrema derecha europea, era constitutiva de lo que podría denominarse como pensamiento antidemocrático chileno, en el que se fue conformando en el país desde comienzos del siglo XX y ocupando, en todo caso, un lugar marginal dentro de la cultura nacional. El volumen argumenta que, sin embargo, a mediados de los años 60, ante el ascenso del movimiento popular que bajo el liderazgo de Salvador Allende se convirtió en una alternativa de poder, esa ideología pasó desde la marginalidad a la centralidad, cuando el conjunto de la derecha la hizo suya transitando desde el liberalismo al nacionalismo. El pensamiento nacionalista así asumido por el conjunto de la derecha era funcional al golpe y a la dictadura, siendo además del todo coherente con la doctrina de la seguridad nacional y con sus conceptos de enemigo interno y lucha antisubversiva,
que los Estados Unidos impusieran a las Fuerzas Armadas latinoamericanas como medio para impedir que su patio trasero se le escapara de las manos. Eso se articula un poco también con lo que usted decía de la importancia que tiene no solo para el escenario chileno, sino para una lectura mucho más amplia. Posibilidad que, como sabemos, vino incentivada por el triunfo de la Revolución Cubana. Estas son algunas tesis que el libro intenta fundamentar a lo largo de sus páginas. En cuanto a su metodología, el texto argumenta sus planteamientos haciendo que los actores de los procesos que analiza hablen con sus propias voces. En este sentido, enfatiza el uso de fuentes primarias, sin perjuicio del correspondiente apoyo bibliográfico. En cuanto al rol de los Estados Unidos en los procesos políticos locales, el libro trata de apoyarse en la gran cantidad de documentos desclasificados por el país del norte. Entre muchos otros destaca el informe del Senado de los Estados Unidos, Acciones encubiertas en Chile. En base a estos documentos, sobre la base de estos documentos, intenta demostrar que esa intervención tuvo un carácter integral, sobre todo desde comienzos de los años 60 del siglo pasado en adelante. Cabe agregar, por otra parte, que como se señala en su introducción, el libro que se presenta hoy no pretende agotar los temas que aborda, de los cuales hemos mencionado solo algunos, más bien aspira a dejarlos planteados, sin perjuicio de lo cual se ha procurado dotarlos del referido correspondiente apoyo documental y bibliográfico a fin de otorgarle la mayor solidez posible a sus tesis. Precisado lo anterior, quisiera finalmente manifestar mi esperanza de que el volumen suscite interés entre el público cubano y que contribuya, aunque sea con un grano de arena, a la difusión de la historia del Chile contemporáneo. Historia que, por lo demás, bajo diversas formas, tiene elementos esenciales en común con la historia de todos los otros países de nuestra América. Elementos que consisten en sus luchas por la independencia y soberanía respecto al imperialismo del norte, siempre en la perspectiva de construir una sociedad más justa. Muchas gracias, Luis Corbalán Márquez. Bueno, pues hemos visto las coincidencias. Yo reitero el agradecimiento a Luis Suárez y a Luis Corbalán por sus palabras y al mismo tiempo los invitamos a partir de a visitar las plataformas digitales de la Casa de las Américas, donde se informará también cuáles son las maneras de acceder a este libro en su formato electrónico. Muchas gracias y seguimos viéndonos durante la feria.